Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy Mijael Garrido-Leca, esto es Contacto de Verano aquí en Canal N. Y hoy vamos a tener invitados bastante interesantes. Vamos a estar primero con Jorge Massa, que es quien hoy es el abogado de José Graña Miró Quesada. Vamos a conversar con él sobre la situación legal de su patrocinado y un poco sobre el Club de la Construcción en el que podría estar la empresa que dirigió José Graña vinculado. Y luego vamos a hablar con dos internacionalistas que son Francesco Tucci y Oscar Vidarte sobre la crisis en Venezuela, que la verdad cada día anda más complicada y la situación con este adelanto en las elecciones que tendrían que celebrarse, pues pone en evidencia que la crisis está a punto de llegar, creo, a un punto de inflexión, pero vamos a desarrollarlo en un momento. Ahora, empezamos rapidito repasando los temas del día y nos ponemos ya a conversar con quienes les he anunciado. Lo primero, lo que queríamos conversar es que estuvo con nosotros la congresista Bartra hablando sobre la comisión Lavallato que ella preside en el Congreso. Nos comentó que lo que la señora Marisol Espinosa decía sobre ella no era correcto. Han habido dardos de un lado hacia el otro y también respuestas. Y finalmente, el día de hoy, Marisol Espinosa ha renunciado a la comisión Lavallato. Vamos a ver lo que ella dijo al respecto. De hoy he venido, he asistido a la comisión. Primero, creo que uno tiene que terminar las cosas pendientes y las tareas pendientes. Alianza para el Progreso siempre ha asistido y se ha comprometido a trabajar de manera permanente. Creemos también que una comisión presidida por una persona que tiene percepciones sesgadas y que además ha participado en un allanamiento. Alianza para el Progreso no se va a quedar callada y a ser cómplice de una comisión encubrejato. Por eso estoy renunciando a la comisión Lavallato. La bancada de Alianza para el Progreso se está retirando de la comisión Lavallato. Encubrejato. Ya vemos que estamos condenados al país de los Avengers. Y luego la congresista Bartra, por supuesto, respondió a lo que dijo la congresista Espinosa. Vamos a ver qué dijo. Lamento que el grupo partidario, la bancada de Alianza para el Progreso, haya tomado la decisión de retirarse, y lo lamento porque realmente siendo un grupo plural, y que es la pluralidad, como hemos insistido muchas veces, la que garantiza la necesaria imparcialidad dado el mutuo control que ejercemos los parlamentarios de las diversas agrupaciones políticas. Lamento y espero en realidad que ellos reflexionen y comprendan la dimensión de la responsabilidad que tienen frente al país para poder formar parte de este grupo multipartidario. Bien, y ahora vamos al otro tema que un poco le ha dado pulso al día, que es que Kenji Fujimori está en pie de guerra y ha dicho algunas cosas importantes que vamos a tener en pantalla y se las voy a ir comentando. Esto a raíz del enfrentamiento que se diera posterior a la declaración en la que dijo que cualquier persona de su minibancada que sea despedida de Fuerza Popular iba él a renunciar junto con todos los demás. El documento que ha presentado Acción Popular dice me están llevando a un nuevo proceso por expresar mis pensamientos en redes sociales, que es básicamente en Twitter, en donde Kenji Fujimori ha sido disidente frente a la bancada, y ahora Fuerza Popular quiere controlar mi Twitter, mi Instagram. ¿Qué quieren? Que les entregue mi clave. Esto no es Pyongyang, haciendo alusión a Corea del Norte. Y frente a la pregunta, esto en El Comercio, que le hacen cuando se le pregunta si es que no quiere formar otro partido, sino reestructurar Fuerza Popular, él dice que él ayudó a crear Fuerza Popular y que inicialmente se iba a llamar Fuerza 2011. Dice que ha recolectado 800.000 firmas pues, para sumar al esfuerzo de consolidar este partido. Y luego hay una claqueta más con declaraciones de Kenji Fujimori en esta entrevista que dio al Comercio. Entonces le preguntan si es que no quiere volver a pasar por esto, por recoger firmas, entendemos. Y él dice que él no va a renunciar, que si quieren que él esté al margen van a tener que expulsarlo, pero me voy a trincherar dentro de la casa, sea lo que sea que eso significa, y me imagino que también en la trinchera estarán los Avengers. Y luego le preguntan qué pasa si terminan expulsando a ti y a los Avengers. El Perú ya tiene claro que hay Avengers. Y la respuesta es, fuera cual fuera el desenlace, eso no nos va a quitar nuestra capacidad de decir hay que hacer esto. No nos va a quitar nuestra libertad de expresión. Tengo una visión de país, impulsar la industria forestal sostenible, empoderar a las comunidades campesinas. Bueno, es lo que Kenji Fujimori ha dicho y finalmente le preguntan, Kenji como ministra de Agricultura, ¿cómo suena? Y Kenji responde, a ver, para hacer las cosas bien no tienes que ser presidente de la República ni formar parte del gabinete. Ahorita mi trabajo es en el pro de la gobernabilidad del Perú.
En fin, eso es lo que Kenji Fujimori ha respondido. Esta crisis dentro del fujimorismo se está agudizando, tanto por lo que Kenji ha dicho como por lo que los representantes de la bancada de Fuerza Popular, digo, la facción que Keiko lidera, le han respondido. Vamos a ir viendo cómo va este asunto, pero ahora sí le doy la bienvenida al doctor Jorge Massa, que es el abogado de José Graña Mirquezada. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, para conversar un poco sobre la situación de su patrocinado. Sí. Bueno, gracias, Micael. Buenas noches. Gracias por invitarme. Gracias a usted por venir. Lo primero que quería preguntarle es, ¿desde cuándo asume usted la defensa legal de José Graña? Yo estoy recientemente, básicamente, después de la audiencia famosa, la conocida, en la que el doctor Concepción Carguancho citó a las partes y estuvieron casi toda la noche hasta que se dio la resolución de prisión preventiva, ¿no? A ver, pero entonces, esto para empezar a entender la situación. Usted es abogado del señor Graña Mirquezada a título personal y no es abogado de Graña Montero. Exacto, yo soy abogado específicamente del señor José Graña Mirquezada. Y no representa a Hernando Graña. No, Hernando Graña mantiene la defensa que tenía desde el comienzo, ¿no? Correcto. Entonces la primera pregunta es sencilla. ¿Por qué de este grupo de empresarios que fueron preventivamente enviados a prisión, los señores Graña, y en específico el señor José Graña, se mantienen en prisión? ¿Qué pasó? A ver, acá hay una situación que es bastante sencilla. Terminada la audiencia, se hace una impugnación y esta se fundamenta por escrito. Entonces, el código decía que uno tiene que al final poner específicamente cuál es su pedido, qué cosa es lo que estás pidiendo. El Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, efectivamente, ¿no? Y hubo una omisión que es una omisión, digamos, en cierto sentido tonta, porque es evidente que si uno ha estado en una audiencia confrontando un pedido del fiscal para que te den prisión preventiva, renegando respecto de eso, y te dan la prisión preventiva y tú impugnas, lo que estás impugnando es evidentemente la prisión preventiva. El doctor Concepción Carguancho básicamente toma este tema y por eso deniega la apelación. Pero para entender, en la impugnación que presenta su patrocinado en ese momento, ¿hay una omisión de decir que lo que se estaba impugnando era la prisión preventiva? Lo que no se pone específicamente es cuál es tu pedido, ¿no? O sea, no se pone el petitorio. No se pone, por ejemplo, quiero que se revoque la prisión y se me otorgue comparecencia, por ejemplo, ¿no? Pero es algo... Más allá del fondo del asunto del que vamos a hablar ahora, ese es un error de practicante, ¿no? Es un error, sí, infantil, ¿no? Pero es un error que finalmente era absolutamente subsanable, ¿no? ¿Y en ese momento la defensa del señor Graña no estaba bajo su cargo? No. ¿A quién era el abogado en ese momento? No, en ese momento era el estudio Linares. Okay. Bueno, en realidad es un tema que, como digo, ha podido ser subsanable fácilmente, ¿no? Es simplemente voltearse donde el abogado de ese momento y decirle qué cosa es lo que me estás pidiendo. Y con eso no dejaba indefensión a mi patrocinado, mi ahora patrocinado, y obviamente tutelaba su libertad, ¿no? Pero usted me dijo hace un momento que usted ha formado parte de la defensa del señor Graña Mirquezada desde ese momento. Sí, después de la impugnación. Ah, después de la impugnación. Después de la impugnación. O sea, usted no estuvo presente cuando... No. Ya. Y el otro asunto es los argumentos que esta impugnación pues no llevaban consigo, es decir, esta precisión de lo que se pedía, afectó tanto al señor Hernando Graña como al señor sí, a los dos. José los dos compartían la misma defensa y lamentablemente por este formalismo, porque es simplemente un formalismo, no se concedió la apelación y no se pudo revisar su libertad. Entonces es un tema bastante grave, ¿no? Ahora, bien que mal, yo me imagino que si prospera el pedido de cualquiera de los dos, el efecto tendría que aplicarse de manera análoga al otro de los primos, porque finalmente los argumentos por los cuales están en prisión preventiva son los mismos, ¿no? Sí, en realidad las 5 personas que han sido puestas en prisión preventiva tienen básicamente los mismos argumentos. Entonces, al pronunciarse la sala revocando la prisión y dándoles comparecencia a los otros 3 procesados, básicamente lo que está diciendo es que los fundamentos por los cuales mi patrocinado está actualmente en prisión no tienen sentido, ¿no? ¿Y cuánto cree usted que le tome a la sala procesar la impugnación que me imagino usted ya enmendó? ¿Y cuánto cree usted que le va a tomar a la sala pues, conocer el argumento y poder llegar a una decisión? Esto es un poco complejo porque hay un artículo que es el 408 del Código Procesal que dice que si una resolución
tiene fundamentos que tienen carácter general y pueden afectar a otras partes que no son parte de la impugnación, deberían aplicarse o podrían aplicarse extensivamente. Entonces, Por indubio pro reo, me imagino. O sea, de principio, es digo. básicamente, si yo tengo las mismas calidades, condiciones, la misma situación que a las personas a las que se les ha revocado la prisión preventiva, lo que tienen que aplicarme es lo mismo que les han aplicado a ellos. Es una cuestión de igual razón, igual derecho, ¿no? Ajá. Entonces, eso es lo que debería ser. Ahora, lo que decía, ¿cuánto tiempo? En realidad nosotros le hemos pedido a la sala que esa resolución la hagan extensiva a nosotros. No hay un procedimiento en el código para eso, ¿de acuerdo? Entonces, la sala, por ejemplo, podría resolver, sin citar a nadie, podría decidir pasarle el escrito al fiscal para que opine, podría convocar una audiencia si quiere. O sea, no hay un procedimiento establecido y por ende tampoco hay un tiempo fijado, ¿no? Yo Ahora, creo que debería ser breve porque el tema no hay mucho que discutir, digamos, ¿no? Si me dice usted que los argumentos que de alguna manera han colocado fuera de la prisión preventiva a los pares, digamos, frente a la justicia de su Sí. patrocinado, ¿podría usted presentar un habeas corpus? Mira, el habeas corpus es una medida bien delicada porque el habeas corpus se dirige contra los magistrados que han emitido una cierta resolución. Es un tema que yo no lo veo como un tema inmediato. O sea, digamos, uno tiene que agotar las formas que uno tiene en el procedimiento y tratar de hacer las cosas por la vía que es más fácil, las vías que están previstas. No descarto un habeas corpus, pero evidentemente no es una medida que esté ahorita contemplando, ¿no? Claro, es un plan Sí. B, digamos. Ahora, una consulta sobre el tema legal, doctor. Los tres argumentos por los que alguien puede ser enviado a prisión preventiva, que en cristiano significa que va uno a enfrentar un procedimiento frente a la ley desde la cárcel y va a tener su derecho a la defensa desde la cárcel, es decir, se le restringe a uno la libertad antes de que el proceso se celebre, son que haya riesgo de fuga, que haya la posibilidad de que el acusado procesalmente dañe el proceso o que el bien jurídico tutelado siga en riesgo, ¿correcto? Sí. ¿Cuál es el argumento que ha llevado al Poder Judicial a enviar a prisión preventiva a su patrocinado? A ver, hay varias cosas. Si observamos el riesgo de fuga, lo que se ha dicho es que si bien la persona tiene arraigo, lo que se dijo es que como era una persona que tenía una posición económica importante o solvente, eso le permitiría evadir la acción de la justicia y irse, ¿no? Claro, eso es un argumento que es absolutamente inconstitucional, porque eso supone que cualquier persona que tenga cierta solvencia patrimonial, sea de San Isidro, del Cono Norte, etcétera, cuando lo lleven a preguntarle si debe estar en prisión preventiva, tendría que estar en prisión porque tiene solvencia económica. Entonces eso es inaceptable, ¿no? Eso no es un fundamento. Creo que los magistrados de la Sala Superior han entendido claramente que eso es absolutamente inconstitucional. Si observamos el tema de entorpecimiento procesal o obstaculización de probatoria o del proceso, los argumentos han sido otros, ¿no? En primer lugar, se ha dicho que mi patrocinado era funcionario de Graña y por ende podría tener acceso a documentos, qué sé yo. Y en el momento en el que se da la prisión preventiva ya no era funcionario de Graña. Eso es pero era público accionista, ¿no? y notorio, ¿no? Claro, pero tenía todavía un paquete de acciones bien importante. Sí, sin duda, pero ya había una prohibición para que ingrese a la empresa, ya había una custodia de documentos y además, por más de que sea accionista mayoritario, el accionista con más cantidad de acciones no es accionista mayoritario. La mayoría de acciones en Graña y Montero no están en poder de mi patrocinado ni de su familia. Entonces, él no puede tomar una decisión por sí ¿Quién solo. es el accionista más importante de Graña y Montero? Yo exactamente no lo sé, pero yo me atrevo a decir que deben ser las AFPs. Claro, pero O sea, en la medida en que son las AFPs, los órganos de decisión de la empresa, es decir, el directorio, que está supeditado a la Junta General de Accionistas, sí está de alguna manera vinculado directamente a los accionistas que tienen acciones con derechos políticos, porque las AFPs y finalmente quien pueda comprar acciones de la empresa en bolsa no tiene el mismo derecho político ni la misma
misma capacidad de injerencia que tiene un accionista, digamos, formal. Con seguridad yo te diría que los que tienen poder de decisión en la empresa no son los grandes. O sea, ninguna decisión se puede tomar sin el visto bueno de otras personas. Sin el visto bueno de otras personas. Entonces, ese riesgo no existe, ¿no? Y sin embargo se dijo que eran funcionarios, directores, etcétera, ¿no? Entonces eso no es así. Lo otro que se dijo es que en determinado momento se le presenta al juez una serie de documentación, una documentación voluminosa. Y el juez lo que dice es que haber presentado esa documentación era un entorpecimiento del proceso. Entonces, ¿operando bajo qué premisa? ¿Perdón? ¿Operando bajo qué premisa? No lo sé, o sea, digamos, debe haber pensado que porque le presentaron documentación voluminosa, lo que se pretendía era entorpecer su calificación, no sé. Pero evidentemente... O sea, pero quiero entender bien. Usted, bueno, en ese momento no está usted a la cabeza de la defensa, pero su patrocinado lo que hace es entrega, digamos, un folio importante con actas, con pruebas, con actas, qué sé yo. Y el juez lo que dice es que esta importante cantidad, que este volumen de material probatorio significa ralentizar el proceso. Sí. Es lo que entiendo. Eso es básicamente. Entonces, si no... Eso tiene mucho sentido. Definitivamente no tiene ningún sentido. Si uno no puede presentar documentos en un proceso donde tiene que hacer una defensa, lo que te están haciendo es limitar tu derecho de defensa. Y además en un país en donde se presenta la defensa por escrito, no en casos como este. O sea, sin duda. Claro. O sea, el día de mañana vamos a comenzar a pensar, oye, no, mejor no presento tanto papel porque lo van a considerar un entorpecimiento procesal. Sí, sin duda es una interpretación extraña. Y lo otro que el tercer argumento que es muy grave, que quería hablar. Que estos argumentos de los que te estoy hablando de entorpecimiento procesal no fueron esbozados por la Fiscalía, sino que el juez, motu propio, los expuso en la resolución. Y la sala le dice, señor juez, usted en este proceso nuevo, que es el nuevo Código Procesal, tiene un rol de imparcial. Usted es juez. Usted no puede actuar a favor de una parte o la otra. Si el fiscal no argumentó eso, el juez no lo puede hacer, ¿no? Porque es tomar partido. Y eso lo ha modificado la sala, ¿no? Ahora, entonces, esta impugnación que presentan tanto su patrocinado como el señor Hernando Acuña no prospera por este formalismo. Sí. Y ahora están un poco en el limbo esperando a ver cómo es que actúa la sala. Exacto. Pero entiendo que el señor Hernando Graña Acuña ha decidido mantener la defensa que cometió el error procesal. Sí. Ya. Y usted y la defensa del señor Hernando Graña ya no están coordinando una defensa, digamos, colegiada. No, sin duda tiene que haber algún nivel de comunicación, ¿no? Porque van a correr la misma suerte finalmente, ¿no? Sí. O sea, por lo menos en esta parte formal, digo. Es que además nuestro nivel de comunicación es básicamente coordinar las cosas que tienes que coordinar cuando tienes una defensa en el que estás argumentando que eres absolutamente inocente, ¿no? Entonces, ese es el nivel de comunicación que tenemos, ¿no? Ahora, hemos hablado bastante sobre el proceso, sobre las formas y sobre pues cómo es que la justicia puede o no haber respetado el derecho a actuar dentro de un canon procesal determinado. Pero si hablamos del fondo, ¿cuáles son las acusaciones, las imputaciones que pesan sobre su patrocinado? A ver, si hablamos del fondo... que yo sé que es para hablarlo con más detalle, acá hay una acusación, acá se nos ha acusado a nosotros de un delito de colusión. La sala también ha tocado este tema. Y la colusión es un delito por el cual un particular se pone de acuerdo con un funcionario público. Hacen un acuerdo para pagarle algo y que ese funcionario público lo beneficie en algún negocio. ¿Correcto? Entonces, lo que sucede acá es que el señor Barata se ha puesto de acuerdo con un funcionario público, o por lo menos esa es la imputación, que es el señor Toledo, en que le va a pagar una cierta cantidad de dinero para que le otorguen una licitación. O sea, la imputación es que el señor Graña se habría puesto de acuerdo para pagarle a Toledo. No, Graña no, Odebrecht, ¿no? Odebrecht a través del señor Barata. ¿Y cómo así? Correcto. Eso ocurre, no. Cohecho es cuando hay una coima. Cohecho o coima es básicamente lo mismo, claro. ¿no? Colusión no. Colusión es un otro marco jurídico en el que te pones de acuerdo, para poder le pagas y te benefician en un determinado... ¿Pero al señor Toledo no se le está imputando haber recibido una coima? Sí, es otro tipo, es una imputación también en la que... Pero digo, si el señor Toledo fue sujeto pasivo de cohecho, es decir, fue quien recibió habría sido quien recibió la coima, tiene que haber un sujeto activo.
Sí. De acuerdo con la tesis que la propia Fiscalía está siguiendo. En ese caso, ¿quién hubiera sido el sujeto Bueno, activo? nosotros no estamos en ese delito, Ok. ¿no? Nosotros estamos por colusión. Pero la colusión tiene una particularidad, es ponerte de acuerdo, ¿no? Entonces, es clarísimo, porque lo dice también el fiscal, que hay una reunión en el 2004 en el que el señor Barata, que se produce en Brasil, en el que se ponen de acuerdo. Con el señor Toledo. Sí. De acuerdo con Pues en la el momento que tesis. tú te pones de acuerdo, el delito se consumó. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dicen? La tesis del fiscal y del juez es que no se consumó en ese momento, sino que además hubo una cierta aceptación posterior de los consorciados y que recién cuando todos los demás consorciados dieron su venia, se consumó. O sea, es un delito de... Eso la sala también lo ha descartado. La sala lo que ha dicho es, oye, el acuerdo es en un determinado momento. Si tú después, si fuese cierto, que después has aceptado eso, tendrán que hacer una imputación nueva por algún otro delito, alguna otra cosa, pero eso ya no forma parte del acuerdo. El acuerdo ya se dio en determinado momento, ¿no? Vamos a mandar un corte comercial y regresamos para seguir hablando de este asunto que está importante. Corte y regresamos. Bien, estamos de vuelta con el doctor Jorge Massa, que es el representante de José Graña Miró Quesada frente a la justicia, es su abogado. Y quería terminar por hablar rápidamente sobre el asunto del Club de las Constructoras, que sé que no tiene que ver directamente con el señor Graña en este momento, pero usted me imagino que tiene una opinión igual. Porque además, el presidente Kuczynski, por ejemplo, durante su campaña, cuando habló del Club de las Constructoras, habló de Graña, él mismo lo mencionó, habló de otras también, que hoy pues ha vuelto a cobrar relevancia y finalmente me imagino que podría generar alguna imputación a su patrocinado. ¿Qué opinión tiene de lo que ha sucedido en ese sentido? Bueno, primero, yo no estoy en ese proceso, ¿no? Pero sí tengo algún conocimiento por el tema. Que de alguna manera están que soy vinculados, abogado, ¿no? ¿no? Y conozco un poco de ese tipo de cosas. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, la orden de allanamiento que se dio, porque en la orden de allanamiento se dicen cuáles son las obras que se otorgaron durante este periodo, ¿no? 2011-2014. Básicamente durante el periodo del ex viceministro que está ahora detenido. Si usted lee esa orden de allanamiento, se dará cuenta de que no hay ninguna obra mencionada que corresponda a Graña y Montero. Graña y Montero no contrató con el Estado en ese ministerio ninguna. Creo que solo ejecutó una obra, pero la obra fue otorgada en el periodo pasado, durante otra presidencia. Una carretera en el Braem, ¿no? Sí, creo que sí. La verdad es que no estoy muy seguro. Sí, ahora, fue una carretera en el Braem que además la hicieron con otros dos, con ICSA y con una... Lo que a mí me llama mucho la atención es que si este es un club y en teoría las obras se las repartían por la envergadura de las empresas, digamos, Graña y Montero debería haber figurado no con ninguna obra, sino con varias obras, ¿no? O en todo caso es un club al que uno no debe pertenecer, porque evidentemente beneficios no le ha dado a Graña y Montero, ¿no? Bien. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus respuestas. Creo que ha quedado clara la posición del doctor Massa. Vamos a ver qué es lo que finalmente dictamina la justicia. Ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco de nuevo por haber venido. Gracias. Hacemos un corte y regresamos para hablar de Venezuela, que está de mal en peor. Bien, ya a las 11:30 de la noche nos acompañan Francesco Tucci y Oscar Vidarte, quienes les doy las buenas noches y les agradezco por estar aquí. Y vamos a hablar de un tema que está harto caliente, que es el tema de Venezuela, porque se ha adelantado la posibilidad de celebrar elecciones, pero son unas elecciones un poco raras, porque los líderes de la oposición, Capriles está imposibilitado de participar, Leopoldo López está arrestado y por otro lado el alcalde Ledesma está exiliado. Entonces está complicado, la Mesa por la Unidad Democrática anda destartalada. Sin embargo, en las calles hay un clamor por un cambio importante, pero por otro lado, el propio gobierno tiene a buena parte de la población completamente subsidiada con alimentos. Entonces, ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿Cuál debe ser la posición sobre el Perú? Son un montón de temas que vamos a tratar de abordar en la media hora que tenemos. Señores, buenas noches. Comenzamos con usted, Oscar. ¿Cómo ve el tema de Venezuela? Bueno, es obvio que que esta medida de adelantar elecciones tiene una connotación política detrás. Probablemente el gobierno de Maduro, bastante desprestigiado, bastante criticado internamente, debe ser la mejor coyuntura para un proceso electoral
que tenga un resultado favorable para sus intereses. ¿Por qué? Porque básicamente tienes a una oposición que está fracturada, con mucha división interna luego de estas diferencias de los últimos meses en torno a negociamos o no con el gobierno, participamos o no de elecciones. Segundo lugar, tienes a una oposición cuyos principales líderes políticos no pueden participar, entonces tendrían que reconstruir liderazgos en un poco transcurso de tiempo. Y tres, porque acordémonos que el gobierno desafilió a una serie de partidos y esos partidos tendrían que nuevamente pedir firmas para participar en las elecciones en 4 meses. Es un proceso bastante difícil para hacerlo en tan corto plazo. Entonces, en otras palabras, el gobierno y su candidato Maduro tendrían todas las posibilidades de, a pesar de la gran crítica y de la poca o reducida popularidad que puede tener Maduro, la oposición no presente un candidato que pueda competir contra sus intereses. Y a eso creo que habría que sumarle, no sé cómo lo ve usted, Francesco, otro asunto, que es que en Venezuela, igual que en el Perú, uno no puede firmar por un partido si es que ya firmó por otro. Exacto. Y además eso lo controla el organismo electoral venezolano, que lo dirige la señora Tibisay Lucena, que es experta en, pues, digamos, lamer la bota del dictador. Y es bien complicado porque buena parte de las prebendas que el propio gobierno le da a la gente es a cambio de firmas. Entonces, la cantidad de gente que está inscrita en el partido de Maduro es pues elefantiásica y no necesariamente habla de una participación activa dentro de la política. Claro. Francesco, ¿cómo cree usted que puede el escenario internacional, es decir, el Perú, el Grupo de Lima y quienes están tratando de ejercer presión, sumar a que Venezuela tenga algún tipo de desenlace pacífico y feliz, ¿no? La presión internacional multilateral es fundamental. Hemos visto el comunicado del Grupo de Lima que se reúne recién en Santiago de Chile, ¿no? Se ha rechazado por completo el tema de adelantar las elecciones por las razones justamente que ha dicho Oscar, evidentes. Así como se está intentando negociar en la República Dominicana. Pero hemos visto que después de la última reunión, México ya no quiere participar como mediador, propio porque constituye un punto de ruptura el tema del adelanto de las elecciones presidenciales. Hay que tener en cuenta que será un año muy importante en América Latina, porque tendremos muchas elecciones este año. En Colombia, Brasil, México. Tendremos también un cambio de liderazgo en Cuba, porque Raúl Castro anunció que este año iba a dejar el poder. Bueno, 60 años ya estaba bueno también, ¿no? Ya tenía que ir a descansar un poquito. Entonces será un año muy importante, las elecciones mismas en Venezuela. En el caso venezolano es fundamental la presión internacional. Propio hoy, Maduro ha llamado a consultaciones su embajador que está en España, porque como medida retorsión contra el país europeo que ha apoyado la Unión Europea y ha fomentado la adopción de sanciones contra siete miembros de la administración de Maduro, bloqueando prácticamente los bienes que tienen en Europa, en los países de la Unión Europea, y prohibiendo viaje en los países miembros de la Unión Europea. Entonces, ¿qué estamos asistiendo? A una presión internacional fuerte, pero al mismo tiempo es muy difícil encontrar la manera correcta para presionar al gobierno venezolano. Es muy difícil. Tomar sanciones, de veras es muy difícil. Como por ejemplo en el caso del petróleo. Se habrán dado cuenta que hasta la fecha no se ha aprobado un embargo. Eso sería catastrófico por la economía venezolana. Sería un golpe muy duro. Que ya es una economía catatónica. Absolutamente. Tenemos una hiperinflación que está al 2.600% y se estima que este año podría doblar. Sí, vamos a ver si alcanza Alan García. Tenemos una situación dramática. Ahora, hay una pregunta ahí que quizá entre los dos me pueden ayudar a entender. El gobierno de Estados Unidos y su Secretaría de Estado ha tenido una posición tremendamente crítica en contra, incluso de Chávez, pero más aún con Maduro. Sin embargo, le siguen comprando petróleo. Exactamente. ¿Qué pasa? Hay una razón muy básica, muy fácil. Ese debate viene de los tiempos de George W. Bush, es decir, las relaciones eran muy difíciles, se insultaban, se expulsaban embajadores, se imponían sanciones, Mr. Danger le dijo. Mr. Danger, hablando lo llamó también de borracho, me acuerdo. Sí. Y alguna vez Usted es un alcohólico, Mr. Puss. Sí, y alguna vez en la ONU dijo, esto huele a azufre, dijo, ¿no? Pero que acaba de bajar George W. Bush. Sí. Pero bueno, pero más allá de esos datos anecdóticos, lo cierto es que la explicación es muy sencilla, porque
romper la relación de petróleo, de compra y venta de petróleo, si bien es muy costoso para Venezuela, o sea, afectaría completamente la gran riqueza del régimen de Chávez y ahora de Maduro, también es muy costoso para Estados Unidos, porque Venezuela es uno de sus principales abastecedores de petróleo. Fuera del Medio Oriente, que genera estos dos problemas. Exacto, ¿no? entonces, digamos, si bien los costos no son simétricos, para Estados Unidos asumir un papel, una ruptura en la relación sería muy costoso, y eso obviamente Estados Unidos, sobre todo post-2008, no lo va a aceptar en condiciones económicas como la que ya pasó a Estados Unidos en los últimos años. Así que es curioso, ¿no?, cómo a pesar de una mala relación entre dos estados, la relación de cooperación en materia energética fluye, y eso es producto de la interdependencia que ambos estados tienen, han generado. Ahora, pero entonces sería importante que cada vez que el señor Trump despotrique sobre el señor Maduro, pues que le recordemos que él es su principal comprador y que finalmente él está subsidiando el régimen. Por esa razón, el presidente Obama trató como una de sus políticas básicas en materia energética, él hablaba mucho de la autonomía energética de Estados Unidos, y eso es un poco estaba vinculado a cómo romper lazo con algunos países que pueden ser o resultan problemáticos para la política exterior de Estados Unidos. Hablo de Rusia por un lado, hablo de Irán por otro, hablo de Venezuela por otro lado. Y la alta dependencia que muchos países, entre ellos Estados Unidos, podían tener con estos países, generaba situaciones como estas, tener que mantener ciertos vínculos y no poder afectarlos más a dichos regímenes. Y tener una política exterior relativamente esquizofrénica, ¿no? Exacto. Claro, Porque así dicen es. una cosa y hacen completamente otra. Porque mira, Miguel, Estados Unidos compra el 41% del petróleo que necesita y que no tiene, lo compra de Canadá. El 19% lo compra de Arabia Saudí. Que es su socio estratégico en el Sí, Medio Oriente. sí. El 9% lo compra de Venezuela. Y el mercado norteamericano es fundamental por Caracas, porque constituye el 30% de las ventas de petróleo. Y tenemos que acordarnos que este petróleo que se extrae ahí es un petróleo pesado. De acuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que mezclarlo con el liviano, porque hay que procesarlo mucho. No se puede vender con una facilidad. Y estamos ahora viviendo una paradoja increíble. ¿Por qué? Hay el alza del precio del petróleo, solo que la empresa nacional venezolana PDVSA no puede, exactamente, producir. no puede producir. Está bajando progresivamente la producción por Ahora, barril, cada día. Es increíble. Un asunto importante aquí es que lo que usted nos dice es fundamental para entender la dinámica de poderes entre Venezuela y Estados Unidos, pero hay, creo, un elemento también complementario, que es que el petróleo venezolano, si bien solo representa el 9% de la compra que hacen los Estados Unidos, el petróleo saudí, que sí representa un porcentaje más amplio, está supeditado a una serie de tensiones entre Arabia Saudita e Irán y los suníes y los chiíes, y una guerra que puede desatarse, o el asunto de Yemen. A lo que quiero llegar es a que hay una serie de tensiones geopolíticas que complican ese flujo, mientras que el de Venezuela está ahí nomás. O sea, en términos hasta geográficos, ¿no? Es más directo. Eso depende también del interés que tiene Estados Unidos. Tenemos que ponernos la pregunta, ¿Estados Unidos tiene un interés a modificar la situación en Venezuela? No. Supuestamente ahora no tiene ningún interés. Señaló hace un par de meses, y esto sonó muy fuerte, el presidente Trump habló de intervenir militarmente hace un par de meses, pero parece que era más de la boca hacia afuera que una política Como realmente, casi todo lo que dice. como gran parte Una de provocación. lo que dice en política exterior, ¿no? Y que creo que más bien, antes de ayudar a países como el Perú, que estaban tendiendo a lograr otro tipo de salida A través de las Venezuela, vías diplomáticas a través de y las vías mecanismos de presión correspondientes, internacional. Exacto. Creo que ese tipo de mecanismo recordó nuevamente el pasado de Estados Unidos con la región, su pasado intervencionista. Centroamérica sobre todo, ¿no? Sí, Bueno, y también, Chile. y Brasil también de alguna manera en los 60. Entonces, ese pasado más bien deslegitimó el papel de Estado que Estados Unidos podía tener. Más bien, cuando el grupo de países que lidera el Perú quería tener a Estados Unidos como aliado, más bien había que alejarlo un poquito de Estados Unidos del problema por culpa de dichas declaraciones. Y además hay otro asunto que se desprende de esto, que es que Venezuela es una cleptocracia que se ha construido sobre un mecanismo de propaganda en donde se repite todos los días que el imperio ha urdido un plan para desestabilizar la revolución bolivariana y tal. Entonces, un tuit como este de Donald Trump
es perfecto para los Perfecto, mecanismos de exacto. propaganda, Sí. para poder continuar con la idea de este fantasma y poder perpetrarse en el Ahora, poder para defender una sí. revolución que no existe. Ahora, eso lo vemos desde los tiempos de Chávez. Hay un manejo de medios de comunicación, una ley de medios que ha expulsado y ha silenciado a muchos medios. Tenemos toda una política de propaganda, pero además tenemos algo que es fundamental en este tipo de regímenes autoritarios, y es siempre la búsqueda del enemigo externo. Y el enemigo externo lo vemos en Corea del Norte, lo vemos en Medio Oriente, lo vemos ahora en Venezuela. Es decir, el enemigo externo causa fundamentalmente la unión del pueblo contra y la cohesión en torno a un liderazgo. Curiosamente, Chávez lo hizo esto mucho mejor, pues Chávez tiene algunas herramientas mucho más audaces. Acordémonos que el golpe de Estado contra Hugo Chávez del 2002 fue de alguna manera patrocinado por Estados Unidos. Sí, él tenía algunas razones un poco más fehacientes, reales, para poder decir, sí, yo tengo pruebas de que Estados Unidos complota contra mí, actúa en contra de nuestros intereses. Pero cuando ves a un Maduro que cada semana encuentra un nuevo enemigo, en el caso peruano habló del gobierno, cancilleres, habla de Colombia, habla de Estados Unidos, habla de Panamá, Hay habla de... fantasmas en todos lados. Entonces la verdad es que ya termina desnaturalizando este propio discurso. Ahora, lo que es increíble, no solo increíble, es tremendamente lamentable, y estoy seguro que hay muchos venezolanos viéndonos ahora, es que quienes hemos estado en Venezuela hace poco, a mí me tocó hacer un reportaje allá en noviembre de 2016, un poquito más de un año, es que la situación es mucho peor de lo que una cámara permite transmitir. Yo he visto hace un año a estudiantes universitarios salir de clases y comer basura de la calle. Basura literalmente. La gente se está matando por medicinas, pero no estoy hablando de retrovirales o medicinas muy sofisticadas. Estoy hablando de Apronax, estoy hablando de pastillas para dolor de cabeza, una aspirina. No hay comida de ningún tipo. Y lo peor de todo es que el único acceso a comida, estoy hablando de mantequilla, sal, azúcar, harina, el único acceso que tiene la gente es a través de los subsidios que da el propio gobierno. Acá hay dos cosas que tú debes diferenciar, y creo que la opinión pública debe conocer. Una cosa es todo el tema de la democracia y cómo el gobierno de Maduro afecta y destruye la democracia y las libertades en Venezuela. Y ese tema es un tema en donde los gobiernos de la región, en función de hacer instrumentos internacionales que existen en la región, pueden actuar, pueden opinar y pueden, como hace el Grupo de Lima, hacer frente y presionar. Pero un problema mucho más complejo del tema económico y humanitario y social, porque ese tema sí entra dentro de lo que es la injerencia en los asuntos internos de nuestro Estado. Entonces, para un Estado como el Perú, el Congreso peruano lo puede decir, pero no, ellos no construyen la política sobre el Perú. Pero para un gobierno como el Perú es muy complejo decir o cuestionar la situación que viven miles de venezolanos, a pesar de que eso, como todos sabemos, causa, entre otras cosas, miles de migrantes que van a diferentes países de la región. Perú incluido. Exacto, a Perú incluido. Entonces, es muy difícil para un gobierno decir eso, porque, claro, lo mismo podemos decir, ¿por qué los países de la región no se unieron para cuestionar al gobierno de García en los 80s? Y eso era obviamente injerencias. Cada Estado elige el modelo económico que desea conveniente, así este sea un completo fracaso. Entonces, por eso para los Estados, por eso incluso el presidente Kuczynski cuando habla del tema social y cuando las autoridades peruanas hablan del tema social y humanitario, dicen, bueno, acerca de lo que pasa en Venezuela ofrecemos toda nuestra ayuda, tienen nuestra mano tendida, pero su crítica es muy reducida. Más diplomática. Exactamente, no se puede hacer. Claro, sí. quisiera decir añadir algo en este tema. Efectivamente, ¿qué pasa? Que el gobierno de Maduro muchas veces rechaza la ayuda humanitaria. Además, sí. Eso es otro tema fundamental. Por ejemplo, tenemos que acordarnos que después de la reunión del Grupo de Lima de estos días, Canadá ha establecido $500,000 en ayudas, medicinas, todo por el sector sanitario, para ayudar y aliviar, ¿no?, lo que sufre la población. No lo El tema aceptan. es que se aceptará, eso es el problema, porque la ayuda humanitaria se ofrece, solo que el gobierno venezolano la rechaza. Ahora, Francesco, vea, tengo, con respecto a lo que ha pasado después del aniquilamiento del señor Óscar Pérez y el grupo de combatientes que lo acompañaban, se ha hablado de la posibilidad de llevar al gobierno y a Nicolás Maduro como persona natural a la Corte Penal Internacional. ¿Cree usted que va a prosperar este camino? Yo sinceramente creo que no. ¿Por qué? Antes que todo hay que producir pruebas. Hemos visto que se impidió a los familiares de las 7 personas muertas de velar los cuerpos de los familiares. Se ha intentado cubrir rápidamente el episodio. Lo que ha pasado a Óscar Pérez, de veras no lo sabemos. Hemos visto, porque se han publicado por internet, Algunos videos. algunos fotos. videos de Pérez que intentaba negociar con policías.
efectivamente ha filtrado una información. Parece que murió por un disparo a la cabeza. Entonces, En la parte de atrás, además. exactamente, se habla y parece más una ejecución extrajudicial, vamos a ver, que hubiera sufrido él y otras seis personas. El mismo Grupo de Lima ha hecho una referencia a esta posibilidad, ¿no?, de lo que ha pasado. Sinceramente, para adir a la Corte Internacional se necesitan pruebas. Hay que ir en el lugar, sacar pruebas y presentarlas. Cosa que el régimen ha hecho que sea Hay casi que ver. imposible. Así como, por ejemplo, en el caso de las elecciones presidenciales, tendremos que ver si efectivamente se invitarán observadores internacionales. Porque, como sabemos, es necesaria la invitación. No es que se pueden presentar, por ejemplo, los observadores de la Unión Europea. Claro. Tienen que ser invitados. Eso sería importante. ¿Para qué? Para efectivamente registrar un proceso limpio, electoral. Pero eso no creo que lo vamos a ver. Ahora, algo que es bien paradójico es que el señor Maduro ha referido que el señor Óscar Pérez es un terrorista, un Claro. asesino y tal. Así lo han dicho. Y además mandó a un grupo de fuerzas especiales de la policía y agentes del SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia, a abrir fuego contra ellos, incluso utilizando RPG, o sea, Sí. bazooka. Ellos eran 10. Y evidentemente esto terminó con la muerte y con lo que nosotros ya conocemos. Sin embargo, cuando el señor Chávez intentó dar un golpe de Estado en 1992 y pidió garantías para su vida y se rindió, lo aceptaron y pues se rindió y estuvo preso por un momento y luego salió y fue presidente. Entonces hay un doble discurso entre lo que se dice y lo que se hace, porque Sí. para tal caso el señor Chávez también hubiera sido un terrorista asesino, ¿no? A ver, hay que dejar en claro algo de que es innegable que Maduro podría caer en muchos perfiles penales, digamos, distintos. Entre ellos, pues, el de una ejecución o un asesinato, probablemente. Ahora, para acceder a la Corte Penal Internacional hay que acceder a calificar en ciertos delitos muy específicos. No solamente Claro, son alguien tipos penales muy reducidos, Exacto, que ¿no? son lesa humanidad, agresión. Entonces, la verdad que habría que ver si este comportamiento puede caber dentro de esos tipos penales que son los más graves que pueden existir dentro de la comunidad internacional. Entonces, y habría que demostrar la participación directa de Maduro. Entonces, me parece que por ahí se cae un poco el caso, sin desmerecer que estamos frente a un delito. Ahora, la defensa muchas veces de Venezuela, y que creo que no carece de razón, es que su defensa es muchas veces, sí, a nosotros nos cuestionan mucho, quieren hablar de Maduro en la CPI, pero si fuera ese el caso, primero tendría que ir el presidente de México, porque hay más violación de derechos humanos por parte de Claro, autoridades. y Guantánamo, y bla, No, bla, pero bla. en México es brutal. Y también pasa con el caso de la democracia hace poco con la elección de Juan Orlando. Es decir, la OEA le dice, hagamos nuevas elecciones. Básicamente se saltaron el comentario de la OEA, ahí está Juan Orlando como presidente, y dicen, a mí me critican, y este grupo de Lima habla mucho de Venezuela, pero no habla nada de Juan Orlando, cuya crítica a la OEA fue hasta mayor de que la hacen mucho más conmigo. beligerancia. Entonces es un poco cuando, y esa es la defensa de Venezuela, que no carece, digamos, de razón, y parece que Claro, el bullying efectista, pero- es contra mí nomás, acuerdo. pero no contra otros países que cometen acciones peores que las mías. Ahora, yo tengo una pregunta que ya trae un poco el tema al Perú. ¿Qué está esperando la izquierda peruana para entender que esta es una dictadura? Porque yo tengo varios años siguiendo las reacciones de la izquierda y los comentarios que hacen sobre Maduro, y han habido puntos de inflexión en los que ya sectores más moderados de la izquierda han dicho, ok, se convirtió esto en una dictadura, está muy mal y tal. Pero hay un sector de la izquierda que sigue sustentando a Nicolás Maduro como un líder legítimo y como un gobierno democrático. ¿Qué están esperando? ¿Que hagan gulags? Yo quiero entender qué es lo que pasa para que la izquierda crea que esto funciona. Acá hay algo muy sencillo, y es que a la izquierda, por lo menos a una parte, o por lo menos a toda la izquierda, le costó durante mucho tiempo aceptar que sucedía algo por lo menos irregular. La defensa tácita o implícita del régimen de Maduro fue permanente, digamos. Y me acuerdo que yo siempre, en las discusiones con amigos y académicos, decía lo mismo. Llamar dictadura, hoy no, hace un par de años, llamar dictadura podría ser muy difícil al régimen venezolano, hace por ejemplo 4 o 5 años, era difícil, porque dictadura está asociado básicamente a lo que es irrupción abrupta del orden. En todo caso, hace 4 años hubiera sido un Pero autoritarismo competitivo. una alteración al orden constitucional, usando acuerdo. un término propio de la Carta Democrática Interamericana, no hay que salirnos de la Carta, alteración al orden, como lo fue Fujimori en su momento. Entonces, hoy
después de que hemos visto ya no hay un respeto al Estado de Derecho, no hay un respeto a la división de poderes, no hay un respeto a la competencia política, que son las bases de lo que es en la democracia, pues obviamente ya no podemos hablar ni siquiera de alteración, acá es completamente una dictadura. No, sin embargo, pues, como tú dices, resulta algunas veces inexplicable que por lo menos hoy una parte de la izquierda ya comienza a reconocer. Le cuesta, pero ya comienza a reconocer. Duele, pero no sé si lo duele, pero digamos, ya por lo menos reconoce una situación irregular. Y eso es un avance importante. Y eso ya es suficiente para cuestionar el manejo de la democracia en dicho país. Ahora, sí, por favor. Quisiera añadir esto. Efectivamente, una deriva autoritaria es evidente, no se puede propio dudar. Y son los hechos que nos enseñan esta deriva. Por ejemplo, vamos a ver la formación de la Asamblea Nacional Constituyente. Es inconstitucional. Completamente. Y no solo. Vamos a ver la participación del electorado. Según el oficialismo, participó el 41% de los electores. Según la oposición, el 12%. Ya se trata de una minoría. Entonces, una fuerte abstención. No participó la oposición. No presentó a nadie, en el caso de la Asamblea, ¿no? de las elecciones. Sí. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo una Asamblea Nacional Constituyente donde no están representadas las varias fuerzas políticas? Porque se trata de modificar la Constitución de un país. Ya cuando tengo todos los representantes del oficialismo, solo del oficialismo en una constituyente, hay algo que no funciona. Antes, quiero plantearles un asunto, que es un asunto que se discute poco en el Perú. A ver, creo que estamos de acuerdo los peruanos o los peruanos que creemos en la República y en la democracia que lo que está haciendo Nicolás Maduro es encabezar una satrapía putiliendre que está llenando de hambre y de miseria al pueblo de Venezuela. Correcto. Pero el rol de la oposición en Venezuela, y de esto quiero hablar, no está siendo tampoco el más eficiente, porque no están siendo capaces de armar un frente común. ¿No? ¿Qué pasa ahí con la oposición? Justamente a eso iba. Yo, algunas veces el análisis se concentra un poco en el régimen de Maduro, lo cual es válido, pero para hacer un análisis integral de toda la situación de Venezuela hay que incorporar también a la oposición. Y sus fallas, que son inmensas. Claro, y la oposición tampoco ha sido un elemento pues, que ha ayudado en el devenir de los acontecimientos en Venezuela. Una oposición que ha sido fracturada en función de diferencias internas. Acordémonos que la oposición en Venezuela reúne a perro, pericote, gato, reúne grupos de derecha. Claro, la MUT está, exacto, es todo el mundo, ¿no? Es la mesa de unidad de hay socialdemócratas, hay de centro, hay socialcristianos, hay de derecha, hay bien neoliberales, hay de todos los colores políticos. Y obviamente en este contexto, y además no solamente eso, sino que muchas veces en las elecciones locales, de las muchas que han habido, terminaban privando los poderes locales, los caudillismos, que en la MUT también hay mucho, como en Latinoamérica, digamos. Entonces, y estos caudillismos jalaban para su molino. Por esa razón, en la última elección, que claramente iba a ser fraudulenta, que claramente iba a ser poco competitiva, que claramente iba a ser favorable al gobierno, la MUT termina fracturándose en dos. Y esta diferencia la hemos visto constantemente. Y otro elemento adicional, que la gente de la MUT no siempre se ha caracterizado por ser particularmente democrática. Hay actores también dentro poco democráticos. Digamos que hay muchos cabezas importantes que durante el tiempo de Chávez, cuando todavía Chávez podía creerse que era un demócrata, propiciaron pues golpes de Estado y que participaron en golpes de Estado del 2002. Así que la MUT también está teñida de grupos no tan democráticos, digamos. Ahora, para escuchar su opinión, Francesco, con respecto a esto, es verdad que dentro de la MUT tienes a gente como María Corina Machado, que tiene, por ejemplo, una línea más de economía de mercado, más de derecha, si se quiere, y luego Leopoldo López, Lilian Tintori, por ejemplo, son socialistas. Ellos se definen como socialistas. El propio Leopoldo López, en el libro que escribe desde la prisión, libre pero preso, él se define como un socialista moderno y tal, pero eso genera, creo, la imposibilidad, por lo menos en la ideología, de generar un frente común. Pero en la práctica, ¿qué pasa? ¿Por qué no está la oposición de Venezuela en condiciones de armar un frente contra un gobierno que, además de todo lo que ya hemos comentado, está sin duda mucho más debilitado que el de Chávez? Es decir, si ha habido un momento en el que Goliat podía ser vencido, ha sido del último año. ¿Por qué no se puede la oposición preparar para encajar un golpe democrático, por supuesto, y no hablo de un golpe de Estado, sino digo de un golpe de estrategia política, que permita desestabilizar a un régimen que a todas luces está cayéndose? Como se ha dicho, propio porque la oposición tiene muchas almas distintas. Están fragmentados. Esa es la debilidad principal. No hacen un frente único, verdadero, y no se presentan de una manera monolítica para ganar el oficialismo. Esa es la debilidad más grande que tienen. No producen un programa común, listas comunes, propio porque hemos visto,
hay demasiadas almas distintas. Es necesario antes recompactar. Definir un ADN común. Exactamente, común, o por lo menos llegar a un acuerdo y presentarse juntos, porque solo juntos. Efectivamente, como ha adelantado Oscar antes, ¿cuál es el interés de Maduro de anticipar las elecciones presidenciales? Es esto. Aprovechar agudizar las contradicciones al otro lado. Exactamente. Aprovechar de las contradicciones que tiene la oposición, las contradicciones internas, seguir manteniéndolos fragmentados claro. y seguir adelante. Y tengo la impresión también de que no hubo mucha coordinación entre lo que hace la oposición venezolana a nivel interno con lo que hacían los países a nivel internacional. Porque de alguna manera los países presionan para que la OEA tenga un papel más activo y la MUT acepta una negociación bilateral con el gobierno al margen de la OEA. Y esto obviamente termina también quebrando... Claro, genera dos aguas. Sí, terminan quebrando los intentos de presión externa que sin la oposición interna no van a ser viables nunca. Ahora, hablando de presión externa, hay la posibilidad de que el señor Maduro venga al Perú en unos días nomás. ¿Creen que el Perú debería declararlo non grato y no permitir su ingreso al país? Totalmente de desacuerdo. ¿Por qué? Porque básicamente la cumbre sería básicamente boicotear la Cumbre de las Américas, porque bajo esa premisa también deberíamos llamar a Juan Orlando pues y probablemente a otros más líderes que podrían venir. Si hemos aceptado a Raúl Castro en Panamá en aras de unir la región como un gran foro de debate regional, pues a llevar a cabo eso es boicotear la reunión. Y además, otra cosa más, si tú impides la venida pensándolo políticamente, si tú impides la venida de Maduro al Perú, fácil, Evo Morales no va a venir, el presidente de Nicaragua no va a venir, no sabemos si el presidente de Ecuador va a venir, una de las Cumbres Américas, donde probablemente no venga Donald Trump y no vengan 5, 6, 7 estados más, va a ser una cumbre muy deslucida y todos los intentos de hacer de esto un gran evento con algún tipo de resultado que redunde en la mejora de la región va a ser totalmente negativo. Claro. ¿Piensa lo mismo? Sí, esencialmente yo estoy de acuerdo con Oscar, sobre todo porque puede ser también un momento para ayudar la negociación. Sería muy útil la presencia de Maduro. Sí. Yo tengo un argumento más, no sé qué opinan de esto. Y es que yo creo que el peor error que la política exterior del Perú podría cometer es evitar la venida de Maduro, porque claro, esto nos permite a nosotros erigirnos como una especie de paladines de la moral en la región, y eso está muy bien para la foto y quizás le sume algunos puntos de aprobación al señor Kuczynski. Pero le da a Nicolás Maduro el argumento perfecto para seguir con esta distopia del complot entre toda la derecha latinoamericana y él. Entonces le está dando la combustión que necesita para poder continuar liderando esta locura que tiene encima. Es lo mismo que pasa en la OEA. Es decir, ya Venezuela ha pedido, primer país que pide en la historia, salirse de la OEA. Entonces la pregunta es, ¿qué nos conviene más? ¿Tener a Venezuela en la OEA o tenerla fuera de la OEA? Con todos los problemas de Venezuela es mejor tenerla en la OEA. Porque podemos regularla, podemos discutir, podemos encarar, podemos cuestionarla. Fuera de la OEA no tenemos esa capacidad. Entonces, seguir alejando a Venezuela de la región como las Américas, OEA, creo que es totalmente contraproducente. Hay que dialogar. Hay que dialogar. De acuerdo, y además, por más que venga el señor Maduro con todos los agentes del SEBIN que quiere, y probablemente con gente del G2 cubano y todo, las calles se pueden llenar de gente manifestándose en su contra. O sea, creo que más bien es una posibilidad de demostrar el clamor popular que en Venezuela se reprime. Y en el evento los presidentes pueden cuestionar y esto abiertamente. Claro. Porque en el Perú hay libertad de prensa y hay libertad de expresión. Bien, yo les agradezco a los dos muchísimo por haberme acompañado. Esperemos que la situación en Venezuela mejore. La verdad es que no viene bien. Pero quiero terminar diciéndoles a ustedes un tema que se ha comentado mucho a raíz de Venezuela. Y es que hay una preocupación cada vez más creciente por parte de la población en el Perú de que vengan inmigrantes venezolanos. Y creo que aquí tenemos que tener la mente un poco más abierta. Mientras los venezolanos vengan a trabajar formalmente, a contribuir con el desarrollo del país y a pagar impuestos, bienvenidos sean todos. Nosotros no podemos darle la espalda a un país que nos ha abierto las puertas en una crisis que fue la que tuvimos nosotros. Y además, las fronteras son unas líneas que dibujan unos políticos en un mapa. Si los venezolanos tienen hambre, que vengan, que acá hay comida y chamba, que eso es lo que necesitamos. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias de nuevo por habernos acompañado y que tengan ustedes buenas noches. Nos vemos mañana a las 11 de la noche.